Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dan la más cordial bienvenida a esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2022 en el Museo Nacional de Antropología para la presentación de nuestra novedad editorial Territorio y Conocimientos Tradicionales en el Totonacapan, un libro coeditado con el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz bajo la coordinación de Humberto García, Lina Bautista, José Valencia, Carlos Sola y Carolina Sánchez. Y precisamente para iniciar con la presentación de esta novedad editorial, le damos la palabra a la doctora Carolina Sánchez, quien es doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de esta universidad y coordinadora de los proyectos colectivos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, Estudios Estatales, y del proyecto Remesas y Migración Indígena. Ha sido investigadora nacional del Instituto Nacional Indigenista y consultora nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Asimismo, es coordinadora del Seminario de Migración Indígena, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red y de la Red de Investigadores sobre la Familia, la Red IFAM. Docente del curso colectivo México Nación Multicultural, imparte la sesión Migración Indígena en 10 planteles de esta universidad y actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura de Antropología. Ha sido distinguida con mención honorífica por 3 investigaciones: Territorio, Cultura e Identidad, Migración Indígena en la Frontera Norte, así como el estado del desarrollo económico y social en los pueblos indígenas de México. Autora de diversas publicaciones en libros, artículos y revistas. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, buenos días. Es para mí un gusto estar en la presentación de esta publicación y bueno, pues voy a explicar un poco cuáles son los contenidos de esta obra para darla a conocer. Los trabajos que contiene esta obra conforman el primer libro del proyecto PAPIME, Modelo Pedagógico para la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, que fue aprobado por la Dirección General de Personal Académico de la UNAM. Este proyecto inició en el 2018 bajo la coordinación del maestro Carlos Sola, especialista en el tema de la medicina tradicional, quien dejó como legado numerosos estudios e impulsó esta línea de investigación en el PUIC, que hoy, bajo una nueva coordinación, continúa dando frutos. Territorio y conocimientos tradicionales en el Totonacapan tiene como propósito acercarse al mundo totonaca como contexto en el que se analiza el tema de la salud y la medicina tradicional. Conocimiento que resulta relevante para adecuar el modelo pedagógico de la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca al universo y a la población de estudio. La obra está organizada en 2 apartados. El primero, denominado Identidad, Cultura y Sociedad, muestra el contexto de la región a través de 11 investigaciones realizadas por especialistas que dan cuenta de su riqueza histórica y cultural. El estudio sobre el paisaje cultural y los saberes tradicionales en el Totonacapan, de Alejandro Tauro, nos acerca a la cultura de la región a través de la memoria de sus pobladores. El espacio, los festejos, las familias, la comunidad y los ecosistemas son puntos de partida para la reflexión del autor sobre el lugar y cómo se vive desde la cosmovisión totonaca. Tauro destaca el papel de los maestros y sus aprendices en el proceso de enseñanza y apropiación de los conocimientos tradicionales que se transmiten entre generaciones. Por su parte, Sergio Hernández aborda el tema de la geopolítica municipal en el Totonacapan poblano
y nos aproxima a la territorialidad de la región a partir de lo que él llama las dinámicas de decisión y fusión del territorio, con énfasis en el devenir histórico de los municipios totonacos y los reacomodos de las relaciones de poder, reflejo de una organización política administrativa que prevalece en la actualidad. Dentro de este recorrido cultural e histórico por la región, no podía quedar fuera los aspectos lingüísticos abordados a través de la toponimia totonaca que Guillermo Garrido Cruz y Jorge Tino Antonio desarrollan como fuente para la historia regional. Los autores reconocen en los nombres de los lugares del Totonacapan, habitados y deshabitados, una forma esencial de acercarse a su historia. Una característica de los pueblos indígenas de México es su conocimiento ancestral sobre el entorno natural, tema al que nos acerca el texto sobre las abejas nativas sin aguijón, símbolo de la identidad cultural totonaca de Elia Patlán y José, donde exponen a través de los testimonios de campesinos de Papantla y abuelos la relación entre los dioses, el hombre y la naturaleza. Según los testimonios que presentan los autores, las colmenas del monte, como les llaman los abuelos, son el eje de su reflexión para explicar los efectos de los cambios de clima tanto en animales como en cultivos, e invita al lector a asumir un compromiso con el cuidado del entorno. La forma de organización social a través de los sistemas de cargos es explicada en el texto Los Totonacas y la mayordomía de Alejandra Palacios, donde presenta la relación entre el campesinado y la mayordomía, en busca de legitimar la realidad de los totonacos basada en la agricultura tradicional y demostrar que continúan su actividad agrícola a pesar de su vinculación con el sistema capitalista nacional. Iván Dans también acerca al lector a la organización social totonaca, pero desde el estudio de la religión católica. Su investigación sobre el catolicismo tradicional totonaco y sus mecanismos de sanación y resolución de conflictos articula costumbres que se creen de origen prehispánico, cuestiones mágicas relacionadas con santos católicos y especialistas rituales, para explicar la organización de fiestas y ceremonias en las que interviene el sistema de compadrazgo. El autor expresa que el llamado catolicismo étnico es la base del sistema de cargos político-religioso y soporte del sistema de autoridad tradicional. La emergencia del movimiento indígena también se presenta en la región totonaca, tema que Milton Hernández aborda en el texto La Organización Independiente Totonaca en Huehuetla, sus fundamentos étnico-políticos, donde destaca el autor el proceso histórico de la organización desde su origen en el municipio de Huehuetla, en la Sierra Norte de Puebla, hasta la formación de la OIT. Asimismo, expone logros de la organización como la reivindicación de los derechos culturales de los pueblos indígenas y sus fundamentos ético-políticos, así como la creación de un juzgado indígena, la consolidación del proyecto educativo del Centro de Estudios Superiores Indígenas, que derivó en la creación de un bachillerato intercultural. Como parte de los aspectos culturales de la región, Narciso Hernández Jiménez explica las características sociales de los voladores. En su texto destaca la vida en sociedad y el parentesco en las relaciones entre gremios de danzantes. Asimismo, encuentra que el matrimonio y la migración explican la movilidad de los voladores. Además, nos acerca al tema de la economía totonaca a través del tipo de empleo en el que se insertan los voladores, desde productor, comerciante de artesanías o de otros productos, restaurantero, de la zona arqueológica del Tajín, campesino, chofer de taxi, jornalero eventual, hasta albañil. Para finalizar, explica las formas de organización que se configuran alrededor de la práctica dancística de los voladores, quienes mantienen vínculos a través de la unión de danzantes y voladores de Papantla y la zona arqueológica del Tajín. También en la línea de investigación sobre los movimientos indígenas de la región está el trabajo de Ariadna Patricia Becerril, quien investiga en el Totonacapan serrano de Huehuetla y analiza el papel de los sujetos políticos en la construcción de la autonomía totonaca. La autora muestra
cómo el reconocimiento de sus derechos y libertades individuales conlleva a la emergencia del actor social totonaca y a la constitución de la Organización Solidaria Social para la comercialización de cultivos básicos de producción orgánica, artesanías y medicina tradicional, además de la promoción y coordinación de actividades educativas, culturales y religiosas. Desde su punto de vista, esto es una expresión del ejercicio de construcción de su autonomía desde los hechos a partir de su cultura y de sus experiencias de resistencia. En este proceso destaca el papel de la recuperación y revaloración de la identidad totonaca como potencial emancipador. Los procesos de reconfiguración social son analizados en los usos del derecho entre los totonacas de la Sierra de Papantla, que se aborda por Victoria Chenao, quien muestra el campo del derecho como una arena para disputar normas, conceptos y definiciones sobre la vida en sociedad. La autora explica los papeles que desempeñan los miembros de las familias en los procesos de cambio social y su investigación fue realizada en congregaciones totonacas del municipio de Coyutla, donde encontró que los conflictos de conciliación, de acuerdo con las normas de conducta que corresponden a la normatividad local y al derecho indígena, en este último texto, desde la lingüística también, Minerva Oropesa aborda o analiza la identificabilidad de un relato tradicional de la costa oriental de México, explora otra dimensión del flujo de información en donde el hablante es quien evalúa el concepto como identificable o no identificable y consecuentemente en su representación gramatical. Y bueno, pues estas son algunas de los resultados precisamente que se presentan en esta obra. Y bueno, con esto terminaría yo mi primera intervención. Gracias. Agradecemos a la doctora Carolina Sánchez García, secretaria académica del PUIC UNAM, por su primera intervención, y damos paso a el doctor Roberto Campos Navarro, quien es licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Antropología Social por la ENA y doctor en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, así como especialista en Medicina Familiar por el IMSS. Es profesor titular C de tiempo completo en el Departamento de Historia de Medicina de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de sociedades y colegios de antropología e historia de la medicina. Se enfoca en la medicina popular y el curanderismo, enfermedades culturalmente delimitadas, procesos de interculturalidad en México y América Latina. Ha dirigido tesis de maestrías y doctorados en universidades nacionales e internacionales. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Juan Mario, por la presentación. Mi agradecimiento por esta invitación a hacer comentarios sobre este importante libro. Saludo, buenos días a todas, a todos y a todes. Y lo primero que tengo que decir es de que este libro resulta sumamente interesante por su carácter multidisciplinario, con participación de 18 académicos de diversas profesiones, especialistas en las temáticas que abordan y que, como ya comentó la doctora Carolina Sánchez, pues se trata de un texto, un primer texto, un primer libro con el que se va a dar apoyo a la naciente Escuela de Medicina Tradicional Totonaca. Continuidad de ello serían los manuales totonacas con respecto a parteras, a sobadores, y lo que nos falta más adelante con respecto a diccionarios, etnobotánica, etc. Entonces estamos ante un libro de 360 páginas que yo dividiría en 4 secciones. Una primera, muy miscelánea, que nos ha mencionado ya los contenidos Carolina, que son 12 artículos
una segunda sección que tendría que ver ya más específicamente sobre salud indígena y medicina tradicional, una tercera con indicadores sociodemográficos y epidemiológicos de la región veracruzana, y finalmente una parte que es el marco jurídico que hay sobre la salud y la medicina tradicional. Entonces, digamos, esta primera parte aborda variadísimos temas orientados a que los lectores tengamos un primer acercamiento, un primer conocimiento, un reconocimiento a la riqueza, a la gran riqueza de la cultura totonaca contemporánea. Sobre todo que se está abordando no solamente Veracruz, sino también Puebla, es decir, pues la división política partió esta región en dos, pero en el libro se conjugan las dos partes, claro, dando mayor importancia a la parte veracruzana. Entonces, como ya se mencionó, pues aparecen ahí los saberes tradicionales, las cuestiones del medio ambiente, las políticas municipales, el medio y regionales, las toponimias totonacas, las cuestiones que tienen que ver con la religiosidad, el derecho indígena, los rituales prehispánicos todavía que existen, precisamente lo más conocido, que es el ritual de los voladores, en Cuetzalan, en Papantla y en otras localidades del Totonacapan. Y me centraría en la segunda parte, en la segunda sección, en donde se alude ya a la medicina tradicional, pero algo muy importante es que se hace en el contexto del proceso salud, enfermedad, atención. Es decir, no se ve de manera aislada a la medicina tradicional, sino englobada en lo que podríamos llamar la salud indígena. En este capítulo, escrito por Carlos Sola, lamentablemente ya fallecido, y por Carlos Gómez, nos van a ofrecer una aproximación geográfica y sociodemográfica regional, pero ahora sí ya más centrado en el estado de Veracruz más que en Puebla, y una segunda aproximación relevante es la epidemiológica, es decir, la frecuencia y distribución de las enfermedades, y aquí la pregunta esencial es de qué enferman las gentes, y se aborda desde el punto de vista biomédico, ¿sí? Recordar que tanto Carlos Sola como la propia Carolina Sánchez nos han ofrecido el concepto del sistema real de salud. Y en el sistema real de salud se contempla no solamente la biomedicina, es decir, la medicina académica, sino también los componentes que tienen que ver con la medicina doméstica, casera, hogareña, y lo de los especialistas de la medicina tradicional. Entonces, en este sentido, cuando se aborda la parte biomédica, por supuesto, aparecen todas estas enfermedades, sobre todo respiratorias, en segundo lugar, las infecciones intestinales, las enfermedades urinarias, pero también empiezan a resaltar otros problemas como la obesidad, las conjuntivitis, es decir, las infecciones en los ojos, las vulvovaginitis, las parasitosis, etcétera. Cuando Carlos Gómez y Carlos Sola empiezan con la aproximación a los servicios de salud institucionales, sobre todo en la región del Totonacapan, se observa que las principales instituciones que van a dar servicio corresponden al IMSS, en aquel tiempo Prospera, ahora IMSS Bienestar, en segundo lugar la Secretaría de Salud, pero también algunas unidades del ISSSTE y de Pemex, no habiendo ninguna con respecto a la Sedena y a la Secretaría de Marina. Entonces, lo que se encuentra ahí en esta región del Totonacapan son 36 unidades de primer nivel de atención, es decir, de consulta externa, sean centros de salud de la Secretaría de Salud o bien unidades médicas rurales
que es la denominación y la categoría que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social en estas unidades del IMSS, ahora Bienestar, 2 hospitales y, por lo menos cuando se hizo el estudio, 136 médicos. Y esto es con relación al modelo académico, pero cuando se refiere al modelo de la medicina tradicional totonaca, lo hace a partir de 6 componentes muy importantes que hay en cualquier región de nuestro país y de América Latina, y que consiste en cuáles son los recursos humanos que existen de la medicina tradicional, cuáles son sus recursos materiales, sobre todo aquí plantas medicinales, algunos animales que se utilizan con fines curativos, pero también los simbólicos que se refieren a los rituales. En tercer lugar, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En cuarto, las causas de demanda de atención que hay por parte de la población. En quinto, cuáles son las partes del cuerpo humano, las denominaciones locales, y finalmente, cuáles serían las bases conceptuales que tienen que ver con el proceso salud-enfermedad. Todo ello es lo que van a detallar en las características propias que existen en el Totonacapan, siendo fuentes de información primaria muy importantes, principalmente la que proporcionan los médicos tradicionales del Centro de Artes Indígenas, ubicada en el Tajín, es decir, en Papantla, Veracruz, y esto da la importancia a estos 6 componentes que mencionan Carlos Sola y Carlos Gómez. En segundo lugar, otra fuente importantísima sería la de la bióloga Leticia Cano, que sobre todo ve los aspectos de la botánica médica, la etnobotánica, y finalmente un estudio muy importante hecho por Mauricio Buendía, que tiene que ver con las enfermedades que se dan, pero a partir de los propios médicos tradicionales de todo Veracruz. Y entonces esa sería mi segunda intervención más adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Campos. Y bueno, para continuar con la presentación de nuestra novedad editorial, Territorio y Conocimientos Tradicionales en el Totonacapan, que se presenta en esta 33ª Feria del Museo Nacional de Antropología, le damos la palabra a la doctora Carolina Sánchez García, secretaria académica del. Bueno, como bien lo comentó ya el doctor Campos, la segunda sección de esta obra está enfocada específicamente al tema de salud y medicina tradicional. Entonces, además de lo ya señalado respecto a cuáles son los aspectos que se abordan en el primer capítulo, preparado por Carlos Sol y Carlos Gómez, hay un dato importante a destacar que tiene que ver con la limitada producción de datos sobre el tema de salud. Por ejemplo, ellos señalan que las instituciones del Sistema Nacional de Salud, como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, no se producen datos específicos ni diferenciados sobre los pueblos indígenas en sus registros epidemiológicos, lo cual representa una limitante y ha sido también un reto para quienes estudian estos temas, precisamente porque con la información disponible pues se ha buscado sistematizar, hacer cruces de variables para poder ofrecer algunos datos aún con las limitantes que existen en las bases de datos de estas dependencias. Y bueno, los estudios que siguen a continuación del trabajo de Carlos Sola ya abordan temas mucho más específicos, ¿no? Ya comentaba también el doctor Campos sobre el texto de Mauricio Buendía en relación con las causas de demanda de atención,
entre la población totonaca, que se va a complementar también con el trabajo del doctor Campos, ya que él aborda la enfermedad popular denominada el empacho, ¿no? También específicamente para el caso de Veracruz, en donde describe, analiza en el centro y en el sur del estado las características locales de este padecimiento y compara la situación de Totonacapan con otros lugares de América Latina, dado que él es especialista en el estudio del empacho en varios países de América Latina y en otros lugares del mundo. Y bueno, pues se basa en 22 estudios multidisciplinarios realizados entre el 56 y 2019 por biólogos, etnobotánicos, médicos, salubristas, entre otros. Y bueno, pues la segunda parte del libro nos parece precisamente dada esta situación de limitación de información estadística, que sabemos que es útil, aunque no debe ser considerada como la única fuente para el análisis de estos temas. Sin embargo, se hizo un esfuerzo por sistematizar datos sobre la natalidad, la mortalidad, la discapacidad, la derechohabiencia, servicios de salud, desagregando en diferentes niveles la información, el estatal, a nivel nacional, para poder tener un referente de comparación, incluyendo datos tanto de Veracruz como de Puebla, y también se presentan datos sobre estas variables a nivel de municipios. Y bueno, pues me adelanto un poco a mencionar que estamos en un proceso de preparación de lo que va a ser un sistema de información electrónica sobre el estado del desarrollo de la región Totonaca, en donde se van a ofrecer datos estadísticos a nivel de localidad, ¿no? Que sería como la parte complementaria también a lo que se ofrece en esta obra. Y bueno, pues la obra es un primer esfuerzo para aproximarnos, como ya comenté al principio, al mundo totonaca y marcar la pauta para profundizar en la riqueza cultural e histórica que caracteriza a esta región, pero además de eso, visibilizar o aportar datos que nos muestran también las condiciones de desigualdad social que afectan y que explican de alguna manera los problemas que hay de salud en esta región, limitado acceso a servicios médicos, a una infraestructura sanitaria también. Y bueno, pues también es importante mencionar cómo se construyó esta obra. Esta obra constituye, además de ser parte del proyecto del modelo educativo Totonaca, forma parte de la línea de investigación del Estado del Desarrollo, en donde se ha buscado hacer una convocatoria a especialistas nacionales e internacionales que ya tienen un tiempo trabajando en la zona y que pueden aportar un conocimiento en este sentido mucho más preciso. Y bueno, pues se logró precisamente preparar esta obra con esta participación que ya mencionaba también el doctor Campos, la riqueza que representa preparar un estudio sobre una región por especialistas de diferentes campos disciplinares. Y además de eso, pues el articular el conocimiento cualitativo también, bajo una metodología cualitativa, también con la mirada que te permite tener la información estadística, el dato cuantitativo, entonces se complementa, se enriquece y es un insumo que igual formará parte de otros materiales que se continúan preparando para la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, en donde pues estamos en una colaboración con el Centro de las Artes Indígenas, quien tiene un papel muy importante en todo el proceso de trabajo de este proyecto. Esta sería mi segunda intervención. Muchísimas gracias, doctora Carolina Sánchez. Damos paso ahora a la intervención del doctor Roberto Campos Navarro, y si estamos cuidando muy bien el tiempo, entonces probablemente tengamos también tiempo para una consideración final. Adelante, doctor. Sí, creo que muy importante dentro del libro es el texto de Mauricio Buendía, porque nos va a acercar al registro de las causas de demanda
y así le llama el artículo, las principales causas de demanda de atención que existen en Veracruz y en especial en el Totonacapan. Quiero hacer énfasis en la información que nos da Mauricio, porque generalmente no tenemos datos cuantitativos sobre las causas de demanda, o que también generalmente también se le llama enfermedades o síndromes de filiación cultural. Lo tenemos en general en términos más cualitativos, pero un primer acercamiento se hizo en los años 80, precisamente nuevamente Carlos Sola, en un trabajo que se hizo en los estados de Veracruz, Oaxaca, en donde se encontró las principales causas de enfermedad de acuerdo a la información que daban los propios terapeutas tradicionales. Y entonces allí aparecía en primer lugar el mal de ojo, el empacho, el susto, la caída de mollera, la disentería, los malos aires, incluso aparecía más adelante la brujería. Pero no teníamos registros exactos hechos por los propios médicos tradicionales de lo que sucedía, y Mauricio inició junto con el Consejo Estatal de Médicos Indígenas Tradicionales de Veracruz un primer acercamiento, ¿sí?, de registro de qué era lo que atendían los médicos tradicionales del estado de Veracruz, esto hecho entre 1997 y el año 2000. A partir de ahí, Mauricio nos ofrece una primera parte de 207 causas de demanda, que ya después, haciendo él agrupaciones, las limita a 150 y finalmente nos deja con 94, 95 causas de demanda muy específicas en la región del Totonacapan. Eh, pero no solamente es esta información de las causas de demanda lo que interesa de su artículo, sino que hay un plus que nos ofrece Mauricio en relación a que nos platica de la cosmovisión totonaca. Nos habla de los dioses, las divinidades que se tienen, se habla de la madre tierra, del dios del agua, del dueño del fuego, el dueño de los animales, el dueño del maíz, del temazcal, del dios del monte, del dios de la muerte, del dios del trueno, y todo esto asociado a santos católicos. Entonces se habla de pues María, San Cristóbal, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, Santiago, Jesucristo, etcétera. Entonces este es un plus que nos da Mauricio, pero además, ¿cuál es la relación del ciclo agrícola, sobre todo las temporadas, las 2 temporadas en que se da el maíz, y cómo se une a un ciclo ritual y las fiestas patronales? En tercer lugar, otro plus sería el ciclo vital humano, ¿sí? Desde cual él comienza desde el embarazo, parto, puerperio, pero también algunos datos sobre la infancia, la juventud, la madurez, la ancianidad y finalmente los rituales que están acerca de la muerte. Y ya entrando a las causas de demanda, resulta muy interesante, porque en esas causas de demanda, ¿sí? En primer lugar, y esto con relación al estado de Veracruz en general, lo tenemos primero, el susto. En segundo lugar, la calentura. ¿Sí? Recordemos que para la gente no hay esta distinción con respecto a signos, síntomas y enfermedades. En tercer lugar, la atención del parto. En cuarto, la sombra de muerto. En quinto, las torceduras. Luego seguirían el mal aire, el latido, la diarrea, el cuajo y el embarazo. Esas serían las 10 principales. Más adelante, 11º, 12º, por ahí aparece precisamente el empacho. Y lo que hay que considerar de toda esta información estadística que nos proporciona Mauricio Buendía es de que también lo hace por grupos de edad y por género. Incluso se observa que el susto se da sobre todo en mujeres.
Entonces, a todo esto, bueno, pues ya vendría un artículo más específico sobre una de esas enfermedades que he trabajado desde hace bastantes años sobre el empacho, donde hago una descripción y un análisis de esta enfermedad en el estado de Veracruz, donde hago esta parte descriptiva y analítica con respecto al concepto de empacho, los tipos o las tipologías de empacho ligero, empacho fuerte, empacho seco, empacho húmedo, etcétera. ¿Cuál sería su epidemiología? Es decir, la distribución, la frecuencia y distribución de esta enfermedad, que sobre todo es infantil, es un problema en niños menores de 2 años, ¿sí? ¿Cuál es la causalidad? Que no solamente es el exceso alimentario, sino de ciertos elementos no digeribles que son ingeridos por los niños. ¿Cuál sería su cuadro clínico? ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Cuáles son las variedades de tratamiento que se dan en el estado? La eficacia que hace que estos tratamientos se continúen hasta la actualidad y para más adelante. Y finalmente, ¿cuál sería la prevención? Bueno, entonces, de este libro vendrían lo que ya nos mencionó la doctora Carolina con respecto a los indicadores de natalidad, de mortalidad, de discapacidad, de derecho a biencia, donde pues viene toda una detallada y sistematizada información cuantitativa, lo cual sirve de base a los investigadores para profundizar en algunos temas. La cuarta y última parte es lo que consideramos como el marco jurídico sobre la salud y la medicina tradicional, donde vienen las leyes, incluida nuestra constitución, los acuerdos, los decretos, las declaraciones internacionales, nacionales y estatales. Documentación muy importante que serviría de base para los muchachos que ingresen a esta escuela de medicina tradicional totonaca. Yo finalizo diciendo que este sería un libro muy relevante, imprescindible para conocer, reconocer, comprender, respetar, promover, desarrollar y apoyar la medicina tradicional mexicana y en este caso muy concreto la medicina tradicional totonaca y el proyecto que se está realizando por el programa universitario de la diversidad cultural y la interculturalidad junto con el Centro de Artes Indígenas en Tajín, en Veracruz. Y este libro no sería solamente de utilidad a nivel escolar, sino también incluso para los propios profes, para los propios docentes, para el público en general. Y yo lo encuentro también muy útil para los académicos en la profundización de investigaciones que se realicen en la región e igual nos va a servir para la docencia y la difusión de esta medicina tradicional totonaca. Entonces, esta sería mi segunda intervención con respecto a la presentación de este libro. Agradecemos su participación, doctor Roberto Campos. A continuación, muy brevemente, para cerrar esta presentación, nuevamente las palabras de la doctora Carolina Sánchez García. Bueno, quiero mencionar que además de los autores, de los especialistas que ya hemos detallado los temas que abordan en la obra, esta obra también contó con la participación de un equipo de colaboradores del proyecto, ¿no? Estefanía, María Teresa Mejía, Eduardo Bello, Alberto Valencia, pero además de eso, participaron asistentes de investigación, alumnos de la UNAM, que han realizado su servicio social en el programa y han colaborado también en la sistematización de información para este proyecto y también con un comité dictaminador que hizo una revisión muy detallada de todos los trabajos, entre los cuales se encuentran
algunos intelectuales de la comunidad totonaca, como Humberto García, Oliveiro Báez, Jesús García, Beatriz Leal, que colabora en el CAI, Domingo Francisco, María Gómez y Alberto Valencia, y bueno, el doctor Campos también fue parte de ese comité dictaminador de la obra. Entonces, bueno, pues es un trabajo en donde participan pues un equipo muy amplio, ¿no? de personas. Y también ya como último comentario, sí es muy importante tomar en cuenta el marco jurídico que se presenta en esta obra, dado que pues hay un desconocimiento muchas veces en las mismas comunidades sobre cuál es el marco jurídico que puede de alguna forma proteger sus derechos, y en este caso lo que es la práctica de la medicina tradicional, y de ahí que nos pareció relevante que en esta obra se pudiera concentrar un marco jurídico que pudiera dar un amplio panorama sobre cuál es la legislación que existe en la actualidad sobre el tema, ¿no? No solamente, como ya decía el doctor Campos, para la parte educativa, sino también para, a partir de aquí, también ser un respaldo para las gestiones que ellos hacen en la defensa de sus derechos, y entre ellos el derecho a la salud y a la práctica de la medicina tradicional. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias, doctora Carolina Sánchez García, muchas gracias, doctor Roberto Campos Navarro. Es así como llegamos al término de la presentación de nuestra novedad editorial, Territorio y Conocimientos Tradicionales en el Totonacapan, un libro coeditado entre el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz. Recuerde que usted puede conseguir esta obra en el kiosco de libros de la UNAM en la 33ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2022 del Museo Nacional de Antropología. Agradecemos su cordial atención y los esperamos en la fila 2023. Hasta pronto. Gobierno de México.